Buenas noches, somos el grupo número 3 de la materia de Derecho Constitucional. Nuestro tema, garantías jurisdiccionales, conformado nuestro grupo por Araceli Calderón, Narcisa Sánchez, Paula Pardo, René Pineda, Jonathan Plaza y quienes hablan. Nosotros hemos escogido el caso de Emilio Palacio Urrutia, el periodista que fue acusado de supuesto intento de magnicidio contra Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010. El 24 de noviembre del 2021 fue ratificada esta sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, pues, que fue dictada, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo. La Procuraduría General emitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano, como ya lo dije. Así lo dio a conocer Íñigo Salvador, titular de esa entidad, el jueves 23 de diciembre del 2021. A continuación, mi compañera. Buenas noches. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como fin velar que todos los estados que la conforman tengan la responsabilidad de no violar estos derechos humanos establecidos en estos convenios. Uno de los casos más relevantes, como decía la compañera, fue el caso de Emilio Palacios Urrutia y otros. En este caso se violentaron el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Tenemos el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad, derecho de circulación y residencia y el derecho al trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor porque decía que esto en un país democrático no se podía sancionar a alguien por haber emitido un editorial, el que era el no a las mentiras, siendo un tema tan que estaba viviendo esa situación económica y política del país. Entonces es por esto que el Estado asumió su responsabilidad y sobre esto fue lo que fue sancionado y se le dio el fallo a favor de Emilio Palacio Urrutia, Nicolás Pérez, César Enríquez Pérez Barriga y Carlos Enríquez Pérez Barriga. A continuación, mi compañero. Bueno, para reafirmar, este caso se remota en febrero del 2011 cuando el periodista Emilio Palacios publicó un artículo de opinión llamado No a las mentiras sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Por este artículo, el entonces presidente Rafael Correa denunció al comunicador y a los directivos del Universo. Todos enfrentaron un proceso penal por el delito de injuria calumniosa contra la autoridad. Ellos fueron sentenciados a 3 años de cárcel y se les impuso una multa de 40 millones de dólares. Esta sentencia fue ratificada en 3 instancias judiciales. El procurador Íñigo Salvador dice que el periodista Emilio Palacios y los directivos del Universo serán indemnizados, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara que se les violentó su derecho a la libertad de expresión durante el gobierno de Rafael Correa. La Procuraduría reconoció ante el organismo internacional que ese proceso penal y la pena impuesta en contra del periodista y los directivos configuraron violaciones a la libertad de expresión. Se utilizó el derecho penal y a los tribunales de justicia ecuatoriana para imponer a las víctimas una sentencia absolutamente desproporcionada en relación a un artículo de opinión, y eso constituyó una grave violación al derecho de la libertad de expresión, indicó Salvador. Doy paso a mi siguiente compañera. Dándole trasfondo a esta sentencia, el análisis del presente caso fue realizado en el siguiente orden, porque cabe recalcar, ¿no? Atendiendo a los alcances del reconocimiento de responsabilidad del Estado, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad, el derecho a la circulación y de residencia y el derecho al trabajo. Con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado deberá reparar integralmente a las víctimas. Por lo tanto,
los indemniza con 400 millones de dólares.